Campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico fue desarrollado por Michael Faraday, nacido en el año 1791, muerto en 1867. Sus descubrimientos revolucionaron la era de la física y la química. Existe un campo eléctrico en toda región en el espacio que rodee un objeto con carga, y esta es llamada la carga fuente, como observamos en la imagen de abajo. Campos eléctricos. Una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es la electromagnética, la cual se da entre partículas con carga. Iniciaremos la descripción de las propiedades básicas de la fuerza eléctrica, una de las manifestaciones de la fuerza electromagnética. Enseguida se explica la fundamental ley de Coulomb, que gobierna las fuerzas eléctricas presentes entre dos partículas con carga. Después, introduciremos el concepto de campo eléctrico, asociado a una distribución de carga, y se describe su efecto sobre otras partículas con carga. Analizaremos también la ley de Coulomb para calcular el campo eléctrico en una distribución de cargas continua. Algo sobre Michael Faraday. Nació en Newton, Gran Bretaña, en el año 1791, en Londres, y falleció en 1867. Científico británico, uno de los científicos más destacados del siglo XIX. Nació en el seno de una familia muy humilde y recibió una educación muy básica. A temprana edad tuvo que empezar a trabajar, primero como repartidor de periódicos y a los 14 años de edad en una librería, donde tuvo la oportunidad de leer algunos artículos científicos que lo impulsaron a realizar sus primeros experimentos. Tras asistir en algunas conferencias sobre química impartidas por Sir Humphrey Davy en Royal Institution, Faraday le pidió que lo aceptara como asistente en su laboratorio. Cuando uno de sus ayudantes dejó el puesto, Davy se lo ofreció a Faraday. Pronto se destacó en el campo de la química, con descubrimientos como el benceno y las primeras reacciones de sustitución orgánicas conocidas, en las que obtuvo compuestos clorados de cadena carbonada a partir del etileno. En esta época, el científico danés Hans Christian Ørsted descubrió los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Basándose en estos experimentos, Faraday logró desarrollar el primer motor eléctrico conocido. En 1831 colaboró con Charles Wheatstone e investigó sobre fenómenos de inducción electromagnética. Observó que un imán en movimiento a través de una bobina induce en ella una corriente eléctrica, lo cual le permitió descubrir matemáticamente la ley que rige la producción de electricidad por un imán. Realizó además varios experimentos electroquímicos que le permitieron reaccionar de forma directa materia con electricidad. Tras obtener cómo se depositan las sales presentes en una cuba electrolítica al pasar una corriente eléctrica a su través, determinó que la cantidad de sustancia depositada es directamente proporcional a la cantidad de corriente circulante y que para una cantidad de corriente dada, los distintos pesos de sustancias depositadas están relacionadas con sus respectivos equivalentes químicos. 2. Posteriormente, las aportaciones que resultaron definitivas para el desarrollo de la física, como es el caso de la teoría del campo electromagnético, introducida por James Clerk Maxwell, se fundamentaron en la labor pionera que había llevado a cabo Michael Faraday. Hay una variedad de experimentos simples para demostrar la existencia de fuerzas eléctricas. Por ejemplo, después de frotar un globo contra el cabello en un día seco, observará que el globo atrae pequeños pedazos de papel. Estas
son algunas de las propiedades de las cargas eléctricas. Con frecuencia, la fuerza de atracción es lo suficientemente intensa en que los pedazos de papel quedan suspendidos al globo. Cuando los materiales se comportan de esta manera, se dice que están electrificados o que se han cargado eléctricamente. Usted puede electrificar su cuerpo con facilidad si frota con fuerza sus zapatos contra una alfombra de lana. Detectará la carga eléctrica de su cuerpo al tocar ligeramente y sobresaltar a un amigo. Bajo condiciones adecuadas, verá una chispa al momento de tocarlo y sentirá una ligera descarga. Este tipo de experimentos funciona mejor durante días secos, porque el exceso de humedad en el aire hace que cualquier carga que usted acumule en su cuerpo se fugue hacia la tierra. A partir de una serie de experimentos sencillos, Benjamin Franklin determinó que existen dos tipos de cargas, a las que le dio como nombre positiva y negativa. Los electrones tienen carga negativa, esto lo hace que sean buenos conductores de electricidad, y los protones carga positiva. Para comprobar la existencia de ambos tipos de carga, imagina una varilla rígida de hule que ha sido frotada contra un trozo de piel y a partir de una serie de experimentos muy sencillos, Benjamin Franklin determinó que existen dos tipos de cargas, a las que le dio por su nombre positiva y negativa. Los electrones tienen carga negativa y los protones carga positiva. Para comprobar la existencia de ambos tipos de carga, imagine una varilla rígida de hule que ha sido frotada contra un trozo de piel y que está suspendida de un hilo, como se puede observar en la figura. Ambas se atraen. Por otra parte, si se acercan dos varillas de hule con carga, como se observa en la figura, ambas se repelen. Esta observación muestra que el hule y el vidrio tienen dos tipos diferentes de carga. Con base en estas observaciones, se puede concluir que cargas del mismo signo se repelen y que cargas del signo opuesto se atraen. Analicemos algunas de las propiedades de las cargas eléctricas. Si se frota vidrio con paño, el vidrio quedará cargado positivamente y el paño con carga negativa. El caucho, al ser frotado con piel humana, quedará cargado negativamente. Si tienen signos contrarios, se atraen. Si tienen signos iguales, se repelen. Obsérvese la figura B. Se observa que dos materiales cargados de igual manera, como el caucho, ejercerán una fuerza de repulsión entre ellos. Otro aspecto importante de la electricidad, que es evidente a partir de la observación experimental, es que en un sistema aislado de carga, la carga eléctrica siempre se conserva. Es decir, cuando se frota un objeto contra otro, no se crea carga en este proceso. El estado de electrificación se debe a una transferencia de carga de uno de los objetos hacia otro. Atracción y repulsión. Como bien sabemos, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Podemos cargar objetos o electrificarlos. Existen métodos de carga, como por ejemplo por contacto, por conducción y por inducción. Por contacto es tener contacto con el objeto que no está cargado, el objeto que está cargado con el objeto que no está cargado. Por conducción es cuando hay una fricción entre ellos. Un objeto va a quedar cargado positivamente y el otro negativo. Por inducción simplemente es acercar el objeto sin haber contacto. Los electrones se van a desplazar hacia el otro extremo al ser repelidos por la otra carga igual.
Traemos el siguiente ejemplo. Se colocan tres objetos muy cerca uno del otro, dos al mismo tiempo. Cuando se juntan los objetos A y B, repelen. Cuando se acercan los objetos B y C, se repelen. Cuando se acercan los objetos B y C, se repelen. De los siguientes enunciados, ¿cuál es el verdadero? A. Los objetos A y C tienen cargas del mismo signo. B. Los objetos A y C poseen cargas de signos opuestos. C. Los tres objetos tienen cargas del mismo signo. D. Uno de los objetos es neutro. E. Es necesario llevar a cabo experimentos adicionales para determinar los signos de las cargas. La respuesta es A, C y E. Los objetos A y C tienen cargas del mismo signo. Por esa razón, ellos repelen al signo que está en el medio. B. C. Los tres objetos tienen cargas del mismo signo. También es cierto, pues de lo contrario no se repelerían tanto. E. Es necesario llevar a cabo experimentos adicionales para determinar los signos de las cargas, pues no sabemos si son negativos o positivos. A continuación veremos algunos objetos de carga. Se clasifican en tres tipos: los aislantes, los conductores y los semiconductores. Como su nombre lo indica, aquellos aislantes son los que permiten que no se transfiera las cargas positivas o negativas a través de este material. Un ejemplo de estos son los plásticos. Los conductores eléctricos son aquellos materiales en los cuales algunos de los electrones son libres, no están unidos a átomos y pueden moverse con libertad a través del material. Un ejemplo de materiales conductores son el cobre, el aluminio y la plata, pues son buenos conductores eléctricos. Cuando están en carga en alguna pequeña zona, la carga se distribuye de inmediato a toda la superficie del material. Una tercera parte de los materiales son los semiconductores, cuyas propiedades eléctricas se ubican entre las correspondientes a los aislantes y a los conductores. El silicio y el germanio son ejemplos muy conocidos de materiales semiconductores, de uso común en la fabricación de una gran diversidad de chips electrónicos utilizados en computadoras, teléfonos celulares y estéreos. Las propiedades eléctricas de los semiconductores cambian en varios órdenes de magnitud, a partir de la adición de cantidades controladas de ciertos átomos. Siguiendo con el ejemplo 2, se colocan tres objetos muy cerca uno del otro, dos al mismo tiempo. Cuando se juntan los objetos A y B, se atraen. Cuando se acercan los objetos B y C, se repelen. ¿Cuáles de las siguientes opciones es necesariamente una verdad? A. Los objetos A y C tienen cargas del mismo signo. B. Los objetos A y C tienen cargas de signos opuestos. C. Los tres objetos D tienen carga del mismo signo. E. Uno de los objetos es neutro. F. Es necesario llevar a cabo experimentos adicionales para determinar la carga de los objetos. La respuesta es la E. En el primer experimento, los objetos A y B pueden tener cargas con signos opuestos, o uno de los objetos puede ser neutro. El segundo experimento muestra que B y C tienen cargas del mismo signo, por lo que B debe estar cargado, pero aún no se sabe si A está cargado o es neutro.
Charles Coulomb. Antes que todo vamos a ver la ley de Coulomb. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas son que interactúan dos cargas puntuales en reposo. Es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La constante de proporcionalidad depende de la constante dieléctrica del medio en que se encuentran las cargas. Pero podíamos preguntarnos quién fue Charles Coulomb. Charles Coulomb fue un físico francés. Su celebridad se basa sobre todo en que enunció la ley física que lleva su nombre, ley de Coulomb, que establece que la fuerza existente entre dos cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Las fuerzas de Coulomb son una de las más importantes que intervienen en las reacciones atómicas. Después de pasar 9 años en Indias Occidentales como ingeniero militar, regresó a Francia con la salud maltrechada. Tras el estallido de la Revolución Francesa, se retiró a su pequeña propiedad en la localidad de Blois, donde se consagró a la investigación científica. En 1802 fue nombrado inspector de la enseñanza pública. Influido por los trabajos del inglés Joseph Priestley sobre la repulsión entre cargas eléctricas del mismo signo, desarrolló un aparato de medición de las fuerzas eléctricas involucradas en la ley de Priestley y publicó en sus resultados entre 1785 y 1789. Estableció que las fuerzas generadas entre polos magnéticos iguales u opuestos son inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre ellos, lo cual sirvió de base para que posteriormente Simon Denis Poisson elaborara la teoría matemática que explica las fuerzas de tipo magnético. También realizó investigaciones sobre las fuerzas de rozamiento y sobre molinos de viento, así como también acerca de la elasticidad de los metales y las fibras de cera. La unidad de carga eléctrica del sistema internacional lleva el nombre de Coulomb, simbolizado C, en su honor. A partir de los experimentos de Coulomb, se generalizan las propiedades de la fuerza eléctrica entre dos partículas inmóviles con carga. Para ello se usa el término carga puntual, que hace referencia a una partícula con carga de tamaño cero. El comportamiento eléctrico de electrones y protones queda muy bien descrito si se representan como cargas puntuales. Debido a observaciones experimentales, es posible encontrar la magnitud de una fuerza eléctrica, a veces llamada fuerza de Coulomb, entre dos cargas puntuales establecidas por la ley de Coulomb. La fórmula para hallar el campo eléctrico es E igual a K por Q sobre R al cuadrado, donde K es la constante de Coulomb, Q es la carga puntual del objeto cargado y R es la distancia entre la cual se encuentra ubicado la carga y el punto o la carga y la carga. La fuerza es la interacción entre dos cargas, por lo tanto, al multiplicar otra carga al campo eléctrico, obtengo K por Q1, Q2 sobre R al cuadrado. R seguirá siendo la distancia, Q1 la carga puntual del primer objeto cargado y Q2 la carga puntual del objeto 2. Su interacción es lo que se llama fuerza eléctrica. Bueno, por medio de los estudios de Coulomb se logra determinar entonces la magnitud
de un electrón, la magnitud de un protón y de un neutrón. Se dice que el electrón tiene carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19. El protón posee una carga positiva de 1.6 por 10 a la menos 19 y el neutrón posee una carga de 0. La masa de un electrón, que también nos será de mucha utilidad, es 9.1 por 10 a la menos 31. Y la masa de un protón es de 1.6 por 10 a la menos 27. De igual manera, la masa de un neutrón es de 1.6 por 10 a la menos 27. Esto nos ayudará a nosotros a calcular el campo eléctrico o la interacción de las cargas entre los átomos de la tabla periódica. Analicemos el siguiente planteamiento. Una carga puntual se ubica a una distancia de un punto P. Esta carga tiene valor de 4Q y se ubica a una distancia de 11 metros. Calcular el campo eléctrico que ejerce dicha carga sobre el punto P. Campo eléctrico sabemos que es Coulomb por carga sobre R al cuadrado, lo que indica multiplicar 9 por 10 a la 9, que es el valor de la constante de Coulomb, por 4Q, que es la carga que ejerce el campo eléctrico, sobre 11 metros al cuadrado. Esto determinará el campo eléctrico ejercido sobre la siguiente carga, P. Las unidades expresadas para este tipo de ejercicios siempre será Newton sobre Coulomb. Campo eléctrico de una distribución de carga continua. Con mucha frecuencia en un grupo de cargas, la distancia existente entre ellas es mucho más reducida que la distancia entre el grupo y el punto donde se deseará calcular el campo eléctrico. En esta situación, el sistema de cargas se modela como si fuera continuo, es decir, el sistema de cargas espaciadas en forma compacta es equivalente a una carga total, que es distribuida de forma continua a lo largo de la línea, sobre alguna superficie o por todo el volumen. Para establecer el proceso de evaluación del campo eléctrico producido por una distribución de carga continua, se efectúa el siguiente procedimiento. Primero, divida la distribución de cargas en pequeños elementos, cada uno con una pequeña carga de Q. Después, aplíquele la ecuación del campo eléctrico. Por último, evalúe el campo eléctrico total en P debido a la distribución de carga, al sumar las contribuciones de todos los elementos de carga, es decir, aplicando el principio de sobreposición. Si una carga Q tiene una distribución uniforme en un volumen B, la densidad de carga volumétrica ρ se define como ρ es igual a Q sobre B, donde ρ está en coulomb por metro cúbico. Si una carga Q tiene una distribución uniforme sobre una superficie de área A, la densidad de carga será superficial y se designa con la letra griega sigma. Se define como sigma es igual a Q sobre A, donde sigma está en coulomb por metro cuadrado. Si una carga Q tiene una distribución a lo largo de una línea de longitud lambda, la densidad de carga lineal lambda se define como lambda es igual a Q sobre la longitud. Líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico en una carga positiva salen de la carga, mientras que las líneas de campo en una
carga negativa entran a la carga. Como podemos ver en la siguiente imagen, la carga positiva, vemos cómo las líneas de campo salen de la carga. Y supongamos un ejemplo, si tenemos una carga positiva y una negativa, vemos cómo de la positiva salen de la carga y en la negativa está entrando, salen y entran, salen y entran. Si tenemos una superficie encerrada hipotética, vemos que las líneas de campo salen y luego entran. Esto quiere decir que el campo eléctrico es cero, debido a que las mismas flujos de cargas que entran son las mismas que salen. En el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Una varilla de vidrio está doblada en un semicírculo de radio R. Una carga Q está uniformemente distribuido a lo largo de la mitad derecha y una carga negativa que también está uniformemente distribuida a lo largo de la mitad izquierda. Hallar el campo eléctrico en el punto P ubicado en el centro. Para el siguiente problema tenemos un semicírculo. La mitad está cargado con cargas positivas y la mitad está cargado con cargas negativas. Y es una difusión lineal. Notamos que la figura es simétrica, es decir, si yo mido un vector a este lado, va a ser igual que de este lado, pero con signo contrario. La misma distancia que hay de un sitio hasta un punto del medio va a ser la misma que hay en el otro lado. Entonces, para poder trabajar mejor el problema, necesitamos trazar vectores con simetría. Trazamos un vector en el punto P hacia la línea positiva y vemos que esta, como es positivo, va a ser rechazada, va a ser repelida. El vector va hacia abajo. Y en las líneas que trazamos el vector hacia las líneas negativas, el vector sí va hacia las líneas, porque como podemos ver, las líneas, el flujo de campo en las cargas positivas salen de la carga y aquí van las negativas, entran a la carga. Notamos entonces que tenemos componentes tanto en el eje X como en el eje Y, pero la componente en el eje X va a determinar el campo eléctrico, porque las componentes en el eje Y se van a anular. Vemos acá abajo los vectores, que es para las líneas positivas, para las cargas negativas. Entonces al fin obtendremos que el campo será en una sola dirección, en menos I. Sabemos que el campo eléctrico es igual a K, que es la constante, por Q sobre R al cuadrado por un vector unitario. Entonces, para hallar el campo eléctrico, como es una superficie lineal, debemos sacar un diferencial de campo. El diferencial de campo es igual a la integral de Q. Como sacamos el diferencial de campo, tenemos que sacar un diferencial de carga. Un diferencial de Q sobre la distancia por un vector unitario. Como esta figura es simétrica, vamos a trabajar en un solo cuadrante, es decir, vamos a multiplicar por 2, por lo cual vemos que diferencial de campo es igual a 2 veces el diferencial de campo en la dirección X menos 1. Diferencial de campo es igual a 2 diferencial de campo por el vector unitario, que en este caso sería coseno. Entonces la fórmula nos quedaría: diferencial de campo es igual a 2 veces la constante por un diferencial de Q sobre la distancia al cuadrado por el coseno de teta. Para una carga lineal sabemos que lambda es igual a Q sobre el área. En este caso sería lambda es igual a dQ sobre dL.
pero necesitamos saber cuál es el valor de dq. Entonces despejamos de esta fórmula, dq es igual a lambda por dl. Ahora necesitamos hallar el valor de dl para reemplazar en la fórmula, pero sabemos que tenemos que obtener un diferencial de carga en esta figura para tener el diferencial de L. Entonces trazamos un diferencial de carga en esta zona. En este momento vemos que sacamos el diferencial de teta. Tenemos el diferencial de L y el R, que es igual al radio, la distancia que hay del punto hasta donde está la diferencial. Entonces sabemos que el diferencial de carga es igual a R por d teta. La ecuación nos quedaría: diferencial de campo es igual a 2K por lambda por dl por coseno sobre R al cuadrado por coseno, que sería el vector unitario. Luego obtendríamos diferencial de campo reemplazando el valor de dl, que es R por d teta. Luego, como ya sé cuál es el integrando, puedo sacar las constantes. 2K lambda R sobre R al cuadrado. Cancelo R con R y me queda abajo una R por coseno, por la integral de coseno de teta por d teta, que va desde el límite desde 0 a pi medio. No puedo decir que va desde 0 a pi porque ya está multiplicado por 2. Entonces integramos. La integral del seno es coseno del límite de integración de 0 a pi medio. Evaluando la integral sería seno de pi medio menos seno de 0. Seno de 0 es igual a 1 y seno de 0 es igual a 0 y seno de pi medio es igual a 1. Nos quedaría 1 multiplicado por 2K por lambda por R, que sería igual a 2K por lambda por R en dirección menos I. Ese sería el campo eléctrico en el punto P, en dirección menos I.